Bienvenidos a este nuevo video luego de un año, creo. Ha pasado bastante tiempo. Así que en esta ocasión quería añadir 10 libros más a los 17 ya recomendados hace un año. A diferencia de ese video, este va a ser mucho más breve, así que voy a comenzar rápido. Arquitectura social de Peter Hinken, o Hinken, no sé cómo se pronunciará. Bueno, él es el creador de la biblioteca que se llama Xeron NQ, una extraordinaria librería de comunicaciones de red distribuida, similar a lo que es una biblioteca de colas y todo ese tipo de cuestiones. Este libro enseña cómo crear comunidades online y cómo crear proyectos exitosos de software, particularmente open source. Él falleció en 2016, fue una noticia triste. Yo me recuerdo que estaba aprendiendo ZeroMQ cuando él falleció y me dio mucha pena porque, bueno, ha escrito muchos libros. Él fue un activista del software, más que un gran desarrollador, fue también un activista, una persona muy preocupada de la comunidad, del desarrollo colaborativo de la industria. Así que mi respeto para él y le recomiendo su libro porque son muy, muy buenos. El siguiente, Computing, una historia concisa. Este breve libro da una introducción muy, bueno, como dice su nombre, muy concisa, pero además muy amena de lo que es la computación. Eso sí, tiene un sesgo a la parte de Estados Unidos, se centra en la historia de cómo surgió la informática en Estados Unidos, en particular todo lo que es el aspecto del hardware. Omite un poco la parte de Europa, pero bueno, es un libro que te puede dar una introducción a la computación desde el lado del hardware, cómo se inició, cuál fue el primer ordenador y cómo surgió esta gran historia de lo que es la informática. Obviamente enfocado a la parte del fierro, ¿no? De la electrónica. Computing. Muy buen libro. El siguiente libro, este libro no es, a ver, este no es un libro técnico como tal, sino que es un libro para tener en la mesa de tu casa y, bueno, mostrárselo a cualquier invitado y se lo puede mostrar porque tiene, a ver si se puede ver, por ejemplo, muy bonitas fotos que de manera cronológica muestra la historia de la informática. Por ejemplo, aquí está Unix, la historia de Unix, Ken Thompson, extraordinario. Un gran libro con muchas fotos y muy ameno para cualquier persona lo pueda leer y entender un poco la historia de la informática con hermosas fotos. De Computer Book se llama el nombre. Bueno, ahí lo pueden ver. Okay. El siguiente, si la cámara no se cae, bueno, no se cayó, por suerte. Este libro es técnico. Este libro se llama Mathematics for Machine Learning. Para las personas que, bueno, quieran adentrarse a la parte de la aprendizaje automático, es importante tener la base teórica, la matemática, y este libro te la entrega. Particularmente a los informáticos que en general no tenemos una gran base estadística o matemática. Entonces, bueno, este libro llena ese vacío. El siguiente, que vendría siendo después del anterior, y es este, el libro de Deep Learning, que vendría siendo la fuente principal de referencia de Deep Learning. Todo lo que es el aprendizaje automático, pero ya enfocado en redes neuronales profundas. Todas las personas que quieran aprender este mundo de inteligencia artificial, este libro les puede ayudar mucho. El siguiente libro lo conocí hace poco y se llama como el arte de los intérpretes, ¿no? Este libro vendría siendo una versión moderna de cómo aprender a diseñar lenguajes de programación, a diseñar compiladores, intérpretes. Algo más renovado, con un lenguaje mucho más informal, a lo que es el libro del dragón, por ejemplo, el libro del dragón, el famoso libro de compiladores que te enseña el lenguaje. Bueno, este libro tiene un lenguaje mucho más ameno, con ejemplos prácticos, muy fácil de entender, a veces demasiado informal a mi gusto, pero es un buen libro, ¿no? O sea, no hay que descartarlo. Y además, todo libro moderno que explique cómo se llama el lenguaje es algo que hay que estar atento porque no se da todos los días y es un tema muy apasionante. Un verdadero informático es una persona que alguna vez en su vida
ha escrito un compilador, aunque sea pequeño. Eso es importante. El siguiente, Computer Science. Y de hecho, este libro, ahí aparece Alfred Aho, el autor del Dragon Boot, del libro de compiladores, recientemente ganador del premio Turing. Alfred Aho. Este libro es un compendio de artículos que te explican un poco todas las áreas de la ciencia de la computación. Por ejemplo, aquí tenemos el lado del hardware, o sea, la historia un poco del hardware, el lado del software, computer network, todo lo que es las comunicaciones de red, high performance computing, o sea, todo el alto rendimiento, computación distribuida, base de datos, un resumen de lo que es la base de datos, seguridad computacional, complexity theory, o sea, teoría de la complejidad, todo lo que es el mundo de la teoría de la computación, quantum computing, estadística, lógica, bueno, todas las áreas principales de la ciencia de la computación en este libro, resumidas gracias a un conjunto de expertos que escriben un artículo y lo reúnen en este libro, que es realmente maravilloso, muy bueno. Y, ya acercándonos al final, Computational Artifacts, como artefactos computacionales, ¿no? Hacia la filosofía de la ciencia de la computación. Este libro es el primer libro, probablemente, que ingresa de lleno a la parte de la filosofía de la informática. Es un gran libro, publicado hace 2 años, que trata los temas de la semántica, la ontología. Es un maravilloso libro que a mí me encanta. Bueno, lo tengo por aquí, bueno, escrito, notas por ahí, a los márgenes. Bueno, el micrófono también, ok. Alguna raya. Es un maravilloso libro para los que están interesados en el aspecto más filosófico de la informática, aunque no trata temas éticos, lo cual lo hace mucho más interesante. El penúltimo libro, de la ciencia de la computación, de Matti Tedre. Este libro viene a batallar o a presentar una pregunta que es bastante antigua que dice así: ¿qué es la informática? ¿Es una ciencia, es una ingeniería o es una combinación de ambas? ¿Es una rama de la matemática? Bueno, ¿qué es la informática? Matti Tedre defiende la idea de un área formal, muy cerca de la matemática, pero con su propia fundamento, como una ciencia. Eso es lo que defiende Matti Tedre en este libro de la ciencia de la computación. Trata de dar argumentos de por qué la informática tendría que ser vista como un área más seria, como una ciencia de verdad, como lo es la matemática. Y el último libro, invitado, que bueno, hay que hacer publicidad de vez en cuando, algunas cosas. Autopublicidad. Este es mi libro, que es, bueno, no sé cuánto saber, pero es Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Aquí yo repaso la vida de 12 grandes informáticos, una informática en particular también, para que no se diga que todo su nombre. Bárbara Liskov, por ejemplo, ahí ya menciono que una de las que ha hecho grandes avances en todo lo que es la parte de la orientación a objeto, la abstracción, en cuanto a la parte del diseño del lenguaje. Y una enorme cantidad de grandes genios de la informática, todos ganadores del premio Turing. Tenemos, por ejemplo, a Alan Turing, John McCarthy, Leslie Lamport, que a mí me gusta mucho, Edgar Dijkstra, que tienen obras que son geniales. Y en este pequeño librito yo repaso un poco su vida, anécdotas, muchas citas que permitan inspirar a informáticos que están recién comenzando o a personas que estén de un área cercana a la informática que les pueda interesar. Así que, bueno, este libro quizás le podría interesar para conocer quiénes son los grandes próceres. No son todos, obviamente. Son un conjunto que yo elegí y, bueno, me parece que podría ser una buena instancia para las personas que quieran conocer un poco más la historia de la informática y cómo surgió y cuáles fueron las ideas y cuáles fueron las personas que le dieron forma a lo que conocemos como computación o informática. Eso sería todo.
Espero que, bueno, dejaré la descripción, los detalles de los libros en la descripción del video. Así que nos vemos.